Vale, genial, ya veo por aquí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Cuestiona, vaya vería, casi 600 personas y subiendo aquí como la espuma. Gracias por estar aquí. Es increíble que estemos tantas personas de todas partes del mundo, ¿verdad? Conectadas con un mismo propósito, ¿vale? El de avanzar, el de descubrirnos a nosotros mismos, el de descubrir todos los secretos, ¿no?, que la vida puede ofrecernos, esa sabiduría que nos traen los facilitadores de hoy. Que tenemos un invitado maravilloso, una persona increíble que forma parte del elenco de profesores del máster desde la primera promoción, ¿verdad? Hace ya 12 años. Xavi, que el máster pues, está rodando en su formato presencial, hace 3 que está rodando desde el formato online. Y vamos a contar con la presencia de Xavi Guix, un profesor que sería el profesor de oro del máster, ¿verdad? Para mí, por lo menos personalmente, que he sido alumno del máster, tanto presencial como webinar, que soy también pues, una de las personas que lleva el máster y que coordina el máster. Es un placer poder contar con él hoy, siempre en general. Sus clases están valoradas como las mejores clases o las mejores del máster. Así que os hemos traído hoy una perlita de oro, que es esa sabiduría que Xavi nos va a compartir hoy. Ojalá que lo podáis aprovechar. Veréis que la ley del espejo es una de las claves del autoconocimiento y desarrollo personal, cómo nos proyectamos en nosotros mismos, hacia los demás, y todo lo que eso conlleva, ¿vale?, para nuestro proceso de autoconocimiento. Así que gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a compartir pues esta masterclass, ¿verdad?, que es como un fractal, un pedacito de máster, para que podáis tener esa experiencia, para que sepáis lo que se vive en clase. Contando con que, bueno, que verdaderamente, pues eso, media hora, 40 minutos, que será aproximadamente la masterclass. En el máster son 6 horas, ¿verdad? El módulo de la ley del espejo de Xavier Guix. O sea que hoy Xavi tiene un gran reto, es decir, es comprimirlo, ¿verdad?, la esencia del máster en estas 40 minutos. Así que, bueno, seguro que lo va a hacer bien, no me cabe la menor duda. Es una persona que es impecable, ya lo conoceréis, y que tiene un gran corazón. Así que hoy le damos la bienvenida a Xavi con todo el calor del mundo. Que sepáis que si os interesa el máster, luego hablaremos un poquito de él también. Empieza la siguiente promo el martes de la semana que viene, el día 8. La 6ª promoción ya, madre mía, es increíble. Y cada promoción pues vamos puliendo, vamos mejorando detalles. La 6ª en formato webinar, la 62 va en formato presencial, ¿verdad? Tenemos mucha experiencia con los profes y año a año vamos puliéndola para ofreceros siempre el mejor servicio, que verdaderamente viváis una experiencia transformadora, ¿vale?, en todo lo que hacemos. Así que, sin más, vamos a presentar al señor Xavi Guix y darle un aplauso fuerte, que aquí le damos el aplauso así, ¿verdad?, con las manos. Muchas gracias, Xavi. Un placer escucharte todo. Gracias a ti. Gracias, Guille. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Encantado. Bendiciones para todos y para todas, allá donde estéis, sea por la mañana, sea por la tarde, por la noche. Sabemos que nos escucháis desde múltiples lugares y por lo tanto estamos encantados de poder compartir este ratito en el que vamos a profundizar sobre, realmente Guille lo hace muy bien, ya tiene una capacidad ya de resumir las cosas estupenda. Por lo tanto, Guille, creo que has hecho ya una introducción bárbara y has contado lo que tenías que contar, que efectivamente la ley del espejo probablemente sea una de las claves del autoconocimiento, una de las mayores claves, porque si partimos de la base que en nuestra vida casi todo es proyectivo, casi todo lo proyectamos, eso es lo que intentaré un poco contar a lo largo de este ratito, pues efectivamente no podemos ir por la vida proyectando a los demás lo que es nuestro. Por lo tanto, la primera clave del autoconocimiento es hacerse responsable de uno mismo. Y la responsabilidad con uno mismo pasa por hacerse responsable de no proyectar a los demás lo que realmente es nuestro. Por lo tanto, voy a intentar hacer lo que me pedía Guille, que es sintetizar en 30 minutos, por ahí casi 35, unas claves que puedan ustedes comprender un poco más a fondo qué es eso de la ley del espejo. Porque verán en estas 7 claves que les he preparado, como creo que lo van a entender, porque es más profundo de lo que se suele citar, de lo que se suele decir por ahí, ¿no? Hay muchas, normalmente todo el mundo se queda con una idea, que es la idea de que el espejo pues, representa pues, que aquello que a mí me molesta o rechazo de los demás pues es algo que también soy yo o algo que también tengo yo. Entonces, esa idea más o menos la compartimos todos y nos creemos que el tema se resuelve así. Bueno, pero eso solo es una idea, un concepto. Pero cuando llega el momento de profundizar, verán que el tema es mucho más amplio e incluso, permítanme que lo diga así, cuando se trabaja en serio, es mucho más doloroso.
porque se trata de aceptar cosas que no aceptamos de nosotras y nosotros mismos. Por lo tanto, cuando utilizamos esa proyección es porque en realidad estamos rechazando algo propio y eso que rechazamos hay que invertirlo, hay que llevarlo de nuevo a nosotros y eso a veces es doloroso, porque no nos sabemos, no nos podemos imaginar, ver y sobre todo no nos podemos sentir tal como estamos rechazando ahí fuera. Bien, vamos a verlo en una serie de claves. Yo les he puesto 7 claves, lo voy a tratar a través de una exposición que puedan ver ustedes, ir entrando y saliendo, porque no me gusta que solo vaya a pantalla, como tampoco me gusta que solo esté yo hablando. Por lo tanto, vamos por la primera idea de todas, son 7. Primera idea: el mundo como un espejo refleja tu actitud hacia él. Todo es un reflejo o manifestación de tu conciencia. Por lo tanto, todo lo que vemos allá en el mundo nos está reflejando a lo que nosotros somos, vivimos y cuál es nuestra actitud ante la vida. ¿Cuál es el error? Por eso pongo aquí esta palabra error, para que nos quede claro. Error. ¿Cuál es el error en el que no tenemos que caer y caemos constantemente? Es que aquello que se despierta en nuestro interior parece originado por alguien o alguna situación que proviene del exterior. En realidad eso no es cierto. Todo sigue ocurriendo dentro de ti. Y esa es la parte primera que cuesta de entender. Porque fíjense ustedes, lo más fácil es considerar que si me siento herido, que si me siento aturdido, que me siento frustrado, que me siento airado, que si me siento molesto, que si me siento, en fin, con cualquier cosa que yo me sienta, lo primero que hago es mirar afuera. ¿Quién me está causando a mí que yo ahora me sienta así? Y por lo tanto empiezo a buscar, como dicen los italianos, piove, porco governo. Llueve, pues la culpa es del gobierno. Entonces, siempre andamos buscando culpables para que de algún modo podamos justificar que aquello que estamos viviendo interiormente, siempre de puertas adentro, hacia mí, es causado por otros, cuando en realidad solo yo me puedo causar, solo yo me puedo generar mi propia realidad. Por lo tanto, es a partir de ahí esta comprensión que puedo entender y puedo empezar a acercarme a la idea del mundo como reflejo. Por lo tanto, el mundo, lo que estoy viviendo, las situaciones, todo lo que ocurre en el mundo está siendo reflejado, está siendo manifestación de mi propia conciencia. Y entonces me descubro a mí mismo precisamente porque me doy cuenta de en todo eso que está ocurriendo en el mundo, en las situaciones que estoy viviendo. Ahí es donde yo me descubro a mí mismo, porque según donde pongo la atención, según el significado que le estoy dando, según como yo considere que eso debe ser, es lo que acabo viviendo como realidad. Pero eso, esa significación, eso me lo estoy creando yo a mí mismo. Es cierto que fuera pasan cosas, es cierto. Entonces no vamos a negar que en el mundo están ocurriendo cosas, si no sería inútil todo esto que estoy contando. Entonces vamos a ver, ahí fuera, en lo que llamamos mundo, solo se crean condiciones de experiencia continuamente. Para la vida, todo lo que ocurre son hechos, y son hechos que son resultados de múltiples entrelazamientos. Por lo tanto, la vida está continuamente en marcha y en la vida está ocurriendo todo y todo a la vez. Para la vida, esos solo son hechos. En cambio, para nosotros, son acontecimientos, son sucesos, son cosas a las que atribuimos significado. Pero fíjense, la atribución de significado no la hace la propia vida. Las cosas que ocurren en el mundo, las condiciones de experiencia que se dan, las situaciones en las que nos encontramos, no conllevan un significado por sí mismas. Y la prueba la tenemos en diferentes cosas, incluso que hacen reír. Por ejemplo, todos ustedes habrán oído a los políticos siempre decir que lo que ellos defienden es la realidad. Y siempre van diciendo, oiga, no se engañen, la realidad es esa. Pero claro, te la dice un partido, en cambio el otro te dice que su realidad es la suya. Y la que está viendo ella es la realidad. Entonces todo el mundo dice, no, pero la realidad es esa. O las culturas diferentes. En nuestra cultura hay cosas que suceden que solo caben en nuestra cultura, en otra cultura son vividas de otra manera.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el mundo, las situaciones no traen por ellas mismas significado, sino somos nosotros, los seres humanos, quienes tendemos a significar, a darle sentido, a darle una explicación, una atribución de causa a las cosas que nos ocurren. Pero ese ejercicio lo estoy haciendo yo, no lo está haciendo la vida por sí misma. Por eso hay que recordar que lo de afuera nos puede afectar en lo físico, pero que nos afecte en lo psicológico no depende tanto de fuera como de nuestras propias representaciones. Y ahí, fíjense, nos vamos rápidamente a buscar un gran referente histórico, 6 siglos antes de Cristo, y luego las escuelas helenísticas que fueron generando durante esos siglos, incluso pasado ya el cristianismo, la primera era del cristianismo, como las escuelas helenísticas ya tenían en los estoicos ese gran referente que fue Epícteto y que nos dejó esta frase: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Eso, al cabo de unos años, de muchos años, un avispado psicólogo muy afamado que tuvo un gran éxito, murió no hace mucho, Albert Ellis, lo tradujo en una terapia, que es la terapia racional emotivo-conductal, la TREC. Y Albert Ellis se hizo muy famoso en Estados Unidos, y aquí tenemos hoy en día una versión más modernizada, más actualizada, que la ha hecho mi colega Rafael Santandreu a través de libros como El arte de amargarse la vida, que en realidad ¿qué son? Un trabajo sobre creencias, un trabajo de cómo significamos las experiencias y cómo lo que nos ocurre no depende tanto de los actos, de las situaciones, sino de las creencias, de lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Por lo tanto, creo que queda ya muy claro este punto para que podamos tener ya esta primera aproximación sobre el espejo. Las cosas ocurren en el mundo y lo que ocurre en el mundo no es una sola cosa, en el mundo está ocurriendo todo a la vez. Todo. Por lo tanto, el hecho de que de todo lo que ocurre yo ponga la atención en un determinado aspecto no pertenece al fenómeno por sí mismo, sino pertenece sobre todo a mi propio interior, a lo que yo he interiorizado. ¿Y qué es lo que yo he interiorizado? Lo que primero me introyectaron a mí. ¿Y qué es lo primero que me introyectaron a mí? Papás, mamás, familia, escuela. Ahí fueron los primeros que me fueron metiendo dentro ya todo lo que después está en mí. Y creo que es mío, cuando en realidad me lo metieron dentro. Por lo tanto, la primera idea que también hay que añadir a todo eso es que primero nosotros fuimos introyectados. Por eso vamos a observar ya una siguiente idea para que nos sirva como trabajo. Vamos de nuevo a la explicación. Nada sucede cuando sucede. Todo empieza en los campos sutiles de la conciencia para luego interactuar con las condiciones que crea la propia existencia. Por lo tanto, cuando a mí me ocurren cosas, y yo creo, como les he dicho, que la causa está ahí fuera, pero la causa quizá está en mí sin que me dé cuenta. Por eso cuando algo sucede, decimos, nada sucede cuando sucede. ¿Qué significa? Cuando creo que algo está sucediendo, en realidad no es más que una consecuencia de una causa anterior, de una causa anterior, de una causa anterior, de una causa anterior, y nos iríamos así casi al Big Bang. Por lo tanto, cuando las cosas suceden, no están sucediendo en ese momento, sino que son consecuencia de algo que quizás decidí ayer, o quizás es algo que escogí o decidí hace 15 años. Y resulta que las consecuencias de aquello que decidí en su momento llegan ahora, se manifiestan ahora. Pero claro, como los veo como una manifestación de ahora, creo que eso está sucediendo ahora, cuando en realidad, recuerden, eso les puede ayudar a recordar, por eso me gustan estas frases, nada sucede cuando sucede. Dense cuenta de la cadena de causas y efectos que ha generado que eso que les está ocurriendo esté ocurriendo en ustedes. Por eso es importante observar que aquello que está ocurriendo fuera me está mostrando mi propia conciencia. Segunda idea. Hemos hecho ya una primera idea. Segunda idea. La ley del espejo se refiere al proceso psicológico conocido como proyección. Por lo tanto, estamos hablando siempre de aquello que en el ser humano es
lo que no admitimos en nosotros lo proyectamos hacia afuera. Y aquí tenemos el gran referente, inevitablemente, que es el señor Sigmund Freud. No es el único. A mí me gusta más la versión junguiana, yo soy más de Jung. Pero hay que admitir que Freud, cuando habló de los mecanismos de defensa, el mecanismo que ya está entre los mayores, de los que los seres humanos disponemos psicológicamente para proteger a nuestro yo, se encuentra la proyección. ¿Y qué se proyectan? Sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad dirigiéndolos hacia algo o hacia alguien, atribuyéndolos totalmente a ese objeto externo. Entonces, voy a poner un ejemplo que lo pongo mucho en los cursos. Imagínense, simplemente por poner un ejemplo. Un niño, 12, 13 años, está con sus compis, acaban en un partido de fútbol y el niño se va a la ducha con sus compañeros, se duchan todos juntos. Y los niños cuando se duchan juntos, pues una de sus tareas divertidas que no saben más que hacer es mirarse los penes. Pues en una de esas miradas, resulta que el niño cuando mira el pene de un compañero nota una zozobra, nota un cosquilleo en su pene, nota como si fuera una pequeña erección, como si tuviera una erección. Y el niño en ese momento recibe un impacto, una zozobra, tiene una ansiedad, se oculta, disimula, se ducha y luego se va para su casa. Pero ese niño se queda pensando, ¿qué me ocurrió? ¿Puede ser que realmente yo tenga una tendencia homosexual? ¿Puede ser que me gusten los chicos? ¿Por qué me he excitado viendo el pelo de mis compañeros? Eso no me había ocurrido nunca. Entonces, ahí empieza todo un manejo de una situación que se le empieza a hacer angustiosa. El mecanismo de defensa va a empezar a funcionar de forma que el niño va a empezar a decir, no, yo no quiero ser un gay, no quiero ser homosexual. Pero ¿qué le ocurre? Que a partir de su decisión de no quiero serlo, pero le angustia porque lo ha vivido dentro, empieza a ver cada vez más gays a su alrededor. Y además empieza a verlo de forma despectiva. En mi curso está lleno de maricones. Es que hay mucho gay. Yo no sabía, mira, estos se están dando la mano, mira, estos están hablando, seguro que son gays. Es decir, empieza a haber gays por todas partes. Y llega un momento que ya no ve gays, ya no ve personas que pueden tener relaciones homosexuales, sino que ya ve la homosexualidad. El mundo está lleno de homosexuales. Hay una cosa que son el mariconeo. Y entonces este chico que a los 12, 13 años tuvo esa erección, que tuvo esa pequeña zozobra, resulta que al cabo de un tiempo, a los 20 años o a los 25 años, se convierte en el líder homófobo de su ciudad. Y es el que va con la bandera anti-gay por el mundo. Y fíjense ustedes, todo nació cuando tuvo la inquietud, la angustia de creer que tal vez él lo fuera. Entonces resulta que el señor que va con la bandera homófoba por la ciudad, quizás lo sea, o quizás no, pero de ahí le viene esa gran preocupación y angustia que la resolvió quitándosela de dentro, viéndola afuera y viéndola en el mundo entero. Eso sería un ejemplo de lo que Freud nos contaba como mecanismo de defensa. Y se lo cuento simplemente para que tengan esta pequeña observación. Obviamente nuestra vida, nuestras proyecciones no tienen tanto recorrido en este sentido, sino que suelen ser historias vividas sobre todo en la familia, situaciones vividas en las relaciones paternales, maternales, en las situaciones con las figuras de apego. Y eso es lo que vamos a observar ahora. Por lo tanto, sigamos por ahí. Decíamos que Freud nos cuenta que la proyección es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, el efecto de la proyección es externalizar aspectos propios para encontrarlos en otra persona. Y fíjense, tanto en lo que rechazamos, pero cuidado, porque ahí Carl Jung nos trae una gran oportunidad de entender la proyección desde otro lugar. Tanto en lo que rechazamos, pero cuidado,
también en lo que idealizamos. Por lo tanto, hay proyección tanto en personas que rechazamos, que no nos gustan, nos irritan. Recuerden que tienen que irritar mucho, no que te molesten un poco. Siempre hay personas tóxicas, molestas, y todo el mundo está de acuerdo que hay ciertas personas pues, que son molestas, pero no me dejan dormir en paz. Aquí cuando hablamos de que rechazo, significa que realmente siento un enorme rechazo, le tengo tirria, no lo aguanto, no lo soporto, es irritante. Pero también puede suceder en lo que idealizamos. Esto es muy interesante porque ahí podemos ver las dos versiones. Por lo tanto, el efecto de la proyección es externalizar estos aspectos para encontrarlos fuera de mí. Tercera idea. Todo aquello que reprima será proyectado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dile a un niño que no haga algo y ¿qué va a hacer? Dile a un niño que nunca más haga una cosa y ¿qué va a hacer? Dile a un pueblo como Chicago, les vamos a prohibir que beban. Está prohibido el alcohol, no van a beber nunca más. ¿Qué ocurrió? Que apareció un mercado negro sobre la bebida. Es decir, dime que no haga algo, que lo voy a convertir en algo que lo voy a proyectar. Por lo tanto, todo lo que reprimimos, todo lo que no me permito, supongo que aquí que estamos ya 1000 personas, más de 1000 personas, supongo que habrá muchos niños y muchas niñas buenas. Y supongo que ustedes serán conscientes de que en su día a día, por ser niños y niñas buenas, han tenido que reprimir algunas cositas. El dolor emocional, la rabia, la tristeza, no han podido mostrar según qué cosas, porque esas cosas como que no son de niña buena, como no me hacen bien, no quedo bien delante de los demás. Por lo tanto, se han reprimido muchas cosas en nuestra vida. Pues tienen que saber que todo lo reprimido será proyectado. Por lo tanto, de ahí que cuando hablamos de la responsabilidad de hacerse cargo de las proyecciones, es por eso. Porque principalmente podemos caer en la trampa de considerar que lo reprimido, de algún modo, al convertirse en proyección, sin que yo me dé cuenta, estoy haciendo que los demás paguen por lo que yo tengo reprimido. Y además lo reprimido queda, si hablamos en términos de Jung, el mandala, ese mandala de la vida donde todo está integrado desde un corazón fuerte, todo lo que queda fuera del mandala queda reprimido. Por lo tanto, no puede ser integrado, por lo tanto, no puede ser vivido por la persona como parte de sí misma. Y muchos de ustedes no se permiten según qué experiencias, porque duelen, porque no quieren mostrarse con la rabia, no quieren mostrarse agresivas. Tienen una conciencia moral muy dura, muy fuerte, y las hace como muy rígidas. Y no se permiten expresar según qué cosas, porque consideran que están mal. Entonces, una cosa es tener un sentido cívico, una cosa es tener conciencia moral, y la otra es reprimirse emociones. Entonces, que sepan que todo lo que van a reprimir, tarde o temprano se va a proyectar por algún lugar. De ahí que la gente tenga vidas disociadas. De ahí que la gente tenga como dos mundos paralelos. Porque tienen que construirse mundos donde puedan vivir aquello que tienen reprimido. Porque no lo pueden integrar en un solo mandala. Por eso es fundamental la entrega a trabajar con lo reprimido. Hay que bajar las raíces. Por eso decía, hay una parte que es dolorosa. ¿Por qué? Porque hay que entrar en ese campo que es el campo de la raíz. Y la raíz a veces es temida. Hay como una especie de temor. ¿A qué me puedo encontrar? ¿A qué cosas puedo sentir? ¿Qué sentimientos pueden aparecer? Entonces tengo mucho miedo. Por lo tanto, el trabajo del autoconocimiento se muestra ahí impecable. Ahí es donde tenemos que adentrarnos. ¿Por qué? Porque si no andamos hacia nuestras raíces, difícilmente vamos a construir un ser que se sostenga por sí mismo y que no necesite de ir proyectando a los demás para poderse sostener a sí mismo. Por lo tanto, que les quede clara esta tercera idea. A eso Jung le llamó la sombra, que es como a mí también me gusta llamarlo. Esa parte de nosotros ocultada, esa parte reprimida, es nuestra sombra.
Igual que los niños cuando todavía no han visto nunca su sombra y cuando la ven se asustan y hacen como que se la quieren quitar de encima. Nosotros también queremos quitarnos la sombra. Pero Jung dijo una cosa hermosa. Nadie se ilumina viendo imágenes o luces, sino haciendo visible la oscuridad. Efectivamente, por eso es tan importante para nosotros el que cuidemos esa parte. Porque, fíjense, cuando yo me encuentro con personas que en este campo del autoconocimiento he conocido a muchas, he conocido maestros, maestras, gurús, he conocido a muchas personas que están vinculadas al mundo espiritual. ¿Y saben qué ocurre? Que lo que más me gusta es cuando encuentro personas que son capaces de hablarles desde su sombra. Cuando no solo les hablan de aquellas virtudes que han podido desarrollar, sino que son capaces de decirle, pero también tengo mis sombras, también tuve que andar por mis raíces, también tuve que trabajar esa parte. Y les voy a hacer otra confesión. No he conocido a ninguno de estos gurús que fuera perfecto, que no tuviera tacha. A todos, tarde o temprano, por cercanía, les he acabado viendo sus sombras. Y lo bueno es que sean capaces de reconocerlo, porque cuando a mí me viene una persona en un curso y me habla como si ya lo tuviera todo resuelto en su vida, mira, Xavi, yo es que ya he hecho muchos cursos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo ya me he trabajado mucho. Yo ya estoy a un nivel donde ya estoy trabajando para esos niveles más pluralistas, ya integral, lo tengo ya todo integrado, ya, y me hablan desde una perfección que no me lo puedo creer. Y entonces me las miro y digo, háblame de tus sombras. Y no se atreven, porque dicen que ya no tienen. Pero si nos vamos a pasar la vida teniendo sombras, si es que no van a parar de aparecer. ¿Por qué? Porque en cada tramo, en cada espacio de experiencia y de conciencia, a medida que vayamos creciendo en conciencia, van a aparecer nuevos retos y van a aparecer nuevas fijaciones y van a aparecer nuevos apegos. Por lo tanto, siempre estamos descubriendo nuevas sombras. No la podemos quitar de encima. Por eso no hay que quitársela, sino hay que reconocerla. Hay que poderla integrar en el conjunto de mi vida. Yo soy luz y sombra. Soy las dos cosas, no solo una. Por lo tanto, mi trabajo es un trabajo sobre todo de compasión, no solo con los demás, sino también conmigo. Eso sí, comprometerme a trabajar para no proyectar, para que esa sombra no sea un impedimento para mi crecimiento personal y espiritual. Por eso la tengo que trabajar, por eso es tan importante. Bien. Sigamos adelante. Ahora que hablamos ya de Jung, también podemos hablar del Buda. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Ya ven que todo gira alrededor de lo mismo. Continuamente nos están diciendo lo mismo. Por lo tanto, vamos a una cuarta idea. Los reflejos son delimitaciones, fragmentos, espejismos, pero no personalidades. Entonces, una de las trampas de la ley del espejo es la que consiste en creer que como yo no soy igual que el otro, no puede ser que su sombra o lo que yo le atribuyo que me irrita, lo pueda tener yo. Porque me comparo con el otro. Y cuando veo al otro, siempre voy a decir, pero yo no soy así. Pero yo no soy como tú. Pero yo no soy como este. Hombre, claro que no. Ni falta que hace. Porque lo que estás realmente te está proyectando son solo aspectos, fragmentos de tu vida, espejismos, proyecciones, ideas, experiencias pasadas, pero nunca personalidades. Por eso tenemos que tener muy en cuenta que externalizar, verlo fuera de mí, no significa que yo sea igual o parecido al otro. Repito, ahí mucha gente se equivoca. Por eso es bueno aclararlo. Solo que niego en mí ciertos aspectos del otro. Y esos aspectos son fragmentos, cositas mías, pero cositas que las dejé de ver en mí. Por ejemplo, aquel chico que pues creyó que a lo mejor era homosexual y no quería ser gay.
Pero ese fragmento de experiencia, ese momento, quedó registrado en él y está actuando en él, pero solo es un fragmento, no es su personalidad. Y tampoco se trata de que yo tenga que resolver la sombra siendo igual que el otro. Bueno, entonces, ¿qué tengo que ser? Como tú. Entonces, tú eres un manipulador, pues yo también voy a ser un manipulador. No, pero si no se trata de ser personalidades, por Dios. Entonces, que les quede claro que este punto es muy importante. Quinta idea, que ya un poco les anticipé. Todos somos los hijos y las hijas en quien los padres se reflejaron. Desde que somos pequeñitos, que papá y mamá quisieron que fuéramos de determinada manera y tuvieron una enorme influencia al introyectarnos formas, maneras, estilos, maneras de vivir, maneras de entender la vida. A través de sus expresiones y los guiones que nos fueron transmitiendo, nosotros fuimos introyectando. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos la ley del espejo en Cuestiona, en los cursos del máster y del webinar, lo que primero trabajamos no es la ley del espejo. Lo primero que trabajamos son las voces interiores. Lo primero que trabajamos es qué hay en mí que primero fue introyectado en mí, porque no me estoy dando cuenta que aquello que yo estoy proyectando es lo que primero me introyectaron a mí. Por lo tanto, ahí tengo un trabajo interesante que hacer para saber escuchar mis voces interiores y esas palabras y esas expresiones y esos guiones de vida que me digo, ese discurso que cuando yo intento hacer algo, cuando yo me ilusiono por algo, entonces me empiezan a aparecer voces interiores que me dicen, pero ¿tú dónde vas? Pero si no, no vas a poder, pero si no, tú no eres capaz de hacer una cosa así, pero si luego te vas a sentir muy mal, pero si tienes éxito, ¿qué? ¿Lo vas a tener que dejar todo? Entonces, esas voces que me están quitando la fuerza, la energía, y al final consiguen que no haga lo que yo pensaba hacer. Todas esas voces están introyectadas en mí de tanto que yo las escuché. Y por lo tanto, si quiero conocer la ley del espejo bien, tengo que conocer también qué es lo que reflejaron en mí, que ahora yo, sin darme cuenta, estoy reflejando fuera. Fíjense cómo esto es una cadena de causas y efectos donde continuamente estamos jugando con la proyección. Al final nos preguntamos, ¿qué es heredado? ¿Y qué es decidido deliberadamente? De lo que soy hoy, de lo que yo soy, de lo que yo quiero. Realmente, ¿cuánto es mío? ¿Cuánto es una decisión deliberada por mí? ¿O cuántas cosas sin darme cuenta son herencias? Por eso digo, la gente vive en lo que fue. Generalmente estamos viviendo en aquellas cosas que se han convertido en programas automáticos en nuestra vida. Hemos ido internalizando y automatizando tantos y tantos programas que ahora de mayores nos creemos que podemos cambiar, pero cuando llega la hora de cambiar nos damos cuenta que no podemos, que nos cuesta mucho. ¿Y por qué nos cuesta? Porque llevamos automatizado cantidad de programas y programaciones que nos vienen ya desde nuestras etapas tempraneras. Y por lo tanto uno tiene que preguntarse, ¿hasta qué punto estoy viviendo desde mi hoy? ¿O hasta qué punto estoy viviendo realmente del pasado? ¿No estaré viviendo en piloto automático? ¿No estaré sin darme cuenta repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez lo mismo? Y ustedes lo saben, porque de vez en cuando les escucho decirse, otra vez ya me ha vuelto a pasar aquello. Yo creí que ya lo tenía resuelto, he vuelto a picar. He vuelto a caer en lo mismo. Dios mío, pero ¿cómo repetí? Porque esos programas están en el inconsciente, están actuando sin que yo me dé cuenta. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con aquello que hemos introyectado, con todos aquellos programas y aquellas ideas que arrastramos, porque generalmente funcionamos desde el pasado. Funcionar desde el presente significaría que ante toda decisión que tome, ante toda elección que asuma, tengo que prescindir de mi pasado. ¡Wow! O sea, la gente dice, no, pero yo escojo por la experiencia que tengo. No, pero la vida ya me enseñó y ahora ya lo hago de otra manera. Cuidado. Porque te estás siguiendo basando en algo que ocurrió. Cuando se trata de que decidas hoy, por lo que hoy quieres y por lo que hoy cabe en tu conciencia y en tu elección.
Por lo tanto, tienes que prescindir de lo viejo, tienes que prescindir de ayer, tienes que prescindir incluso de la experiencia. Y eso es decidir deliberadamente, y eso es lo que más cuesta. Bueno, vamos a hacer como Guille me dice, oye, pero vamos a hacer algún ejercicio práctico, vamos a hacer alguna cosa que la gente también pueda meterse por ahí. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que, como veo que muchos toman notas o tienen para escribir, miren, piensen en cuál es la situación que ustedes están viviendo en su vida, donde sienten que hay un rechazo enorme, una persona con la que no pueden, o una persona que la tienen idealizada, pero es como una locura, es como su fan número uno, es como si tuvieran el póster como los adolescentes. Y entonces cuando tengan esa persona, por favor, pónganle un nombre, no a la persona, sino a lo que viven con esa persona. ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Qué es lo que rechazo? Pónganle un nombre a ese rechazo. Manipulación, mentiroso, abusador, tóxica, engañosa, victimista, una persona que siempre va de víctima, debilucha. O sea, ¿qué palabra le pongo para definir de algún modo aquello que tanto rechazo? Esto es lo primero que tenemos que observar. Primero pónganle un nombre. Cuando le hayan puesto el nombre, intenten escribir un pequeño nada, 2 líneas, que de algún modo cuenten la parte que es la parte que estamos intentando trabajar, que es un pequeño relatito. No soporto cuando me dice porque es que siempre me está engañando. Nada, 2 líneas. Estas 2 líneas que sirvan solo para que tengan una cierta idea de aquello que rechazan o aquello que tanto idealizan. Les dejo este pequeño espacio. Yo voy a ver, porque creo que tenía apuntado por aquí el ejercicio. Entonces voy a ver si lo tengo por aquí. Ahí está. Ahora que ya tienen el nombre, en eso que ven ahí fuera, obsérvense por un momento haciendo un ejercicio que es el más complicado, que es el que necesita a veces acompañamiento terapéutico. Por lo tanto, como se puede imaginar, 1000 personas ahora en un minuto no van a resolver su conflicto con la ley del espejo. Es solo para que tengan que huelan por dónde va la cosa. La parte fundamental del proceso es convertirse en el síntoma proyectado. ¿Cómo es sentir lo que el otro siente? Entonces, ustedes han puesto un nombre. Bien, ese nombre ahora, llévenselo, ese nombre está nombrando una situación, por lo tanto, un sentimiento que ustedes tienen, que es ese nombre que le han puesto. Ese nombre, ahora, en lugar de verlo fuera, pónganselo a ustedes. Inviértanlo. ¿Cómo es sentir el mundo desde la manipulación? ¿Cómo es ser una víctima? ¿Qué aspectos míos me hacen ser un manipulador? ¿Cómo me manipulo a mí mismo? ¿Cómo me engaño a mí mismo? Sí, ese miente mucho, pero yo le soy sincero. ¿O también me miento? ¿Cómo me miento a mí mismo? O mejor dicho, si el otro es capaz de mentir, es capaz de permitirse hacer lo que le da la gana, ¿me lo permito yo? ¿O yo no me lo permito? ¿Cómo se ve el mundo desde aquello que ustedes han nombrado? Por ahí van a encontrar una pista. Por ahí les puede ayudar a que encuentren ya alguna cosa. Pero no nos quedemos ahí. Un puntito más. En realidad, ¿qué es lo que ustedes quisieran con esa persona? Vamos a intentar recuperar el impulso inicial. En lugar de verles el defecto, en lugar de verles lo que les rechaza, lo que les rechina, lo que les irrita, piensen, pero yo en realidad, ¿qué es lo que quisiera o qué es lo que yo me gustaría? ¿Cuál fue mi primer impulso con esa persona? Recuperen el impulso inicial. Dense cuenta que ustedes tenían una buena intención. O dense cuenta que en realidad ustedes se enfadaron y lo único que tenían era que mostrar su enfado, pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron con su impulso inicial? ¿Lo reprimieron?
¿Se quedó cortado? Entonces, hay que recuperar el impulso inicial, porque por ahí también se van a dar cuenta de lo que reprimieron, de lo que no se permitieron. Y finalmente una tercera pista, simplemente para que tengan como una pequeña, como les decía, unas pistillas para trabajar, que es solamente esta idea. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Y ustedes me dirán, nada, nada, es un desastre, no puedo aprender nada de esta persona, la rechazo, no hay nada que aprender, me ha hecho mucho dolor, ya, pero por favor, ahora no se queden con eso. Recuerden, eso solo le está generando unas condiciones de aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de esa persona? Pero que no significa que tenga que hacer como ella. Entonces esa persona que se permite decir lo que quiere, quizás me está enseñando que yo debería mostrarme más a mí misma. Quizá yo no me comunico lo suficiente. O quizá yo tengo un padre, como recuerdo un caso, ¿no? Un padre dice, es que no puedo ser con mi padre, me da vergüenza. Porque es un hombre que se mete con todo el mundo y lo pide todo y se va a la barra y coge las cosas. Dice, bueno, es que no pide las cosas. Dice, ¿y tú las pides? No, yo siempre espero. Entonces, ¿no está generando tu papá una condición de aprendizaje para que aprendas a pedir lo que quieres? ¿No será que te estás reprimiendo y estás justamente no permitiéndote pedir lo que tú necesitas? Pues sí. Entonces tu papá es tu maestro, pero es tu maestro para eso, no para que tú hagas lo mismo que él, porque entonces estarías equivocándote, estarías haciendo lo que hemos dicho que no hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que con estas tres pistas les puede ayudar un poquito a que ustedes entiendan por dónde se maneja el tema de la sombra. Entonces, fíjense, esto les puede ayudar. Ahora, según lo que ustedes han puesto en la lista, intenten hacer rápidamente este ejercicio. Bien, aquello que yo he nombrado y aquello que yo rechazo, ¿por dónde se está colando? ¿Realmente eso es solo un rechazo? ¿O es algo que me atrae? ¿O idealizo? El tema del ideal es muy importante. Mucha gente sufre por sombra y dice, no, pero yo no soy para nada igual que el otro. No, desde luego no eres como el otro, pero lo juzgas. ¿Y por qué lo juzgas? Porque tú te colocas en la posición del ideal. Entonces, hay muchas personas, seguro que entre ustedes, los niños y las niñas buenas que hay entre ustedes, se colocan en la posición del ideal. Pero yo soy el ideal, yo lo hago bien, yo soy el verdadero, tú eres el mentiroso. Yo soy el generoso, tú eres el egoísta. Es decir, se sitúan siempre en la situación del ideal, o como pone aquí en lo opuesto. La sombra se puede encontrar también en lo opuesto. ¿Por qué rechazo a esta persona? Porque es opuesta a mí. Y precisamente porque es opuesta, me está despertando cosas que yo no soporto. O, por ejemplo, lo que es similar. Es que soy igual que mamá, pero no quiero ser igual que mi madre. Entonces mucha gente dice, yo no quiero ser igual que mi madre. Pero resulta que eres igual que mamá y cuanto más mayor te haces, más igual eres a tu mamá. Entonces, por ahí se esconde la sombra, en lo que es similar. O, por ejemplo, lo que devuelvo a los demás. Cuidado con lo que devuelvo a otros, que significa, donde yo debería enfadarme contigo, no me enfado contigo, soy incapaz, me callo la boca, pero luego llego a casa y riño a mis hijos, le pego la bronca a mi pareja. Cuando no han hecho nada, pobrecitos, pero son a los que devuelvo lo que yo he estado reprimiendo porque no he sido capaz de decírselo a quien se lo tenía que decir. Por lo tanto, la sombra se cuela en lo que rechazo, lo que me atrae o idealizo, lo que es similar, lo que es opuesto o lo que devuelvo a los demás. Fíjense cómo hay muchas, múltiples maneras de encontrar la sombra. Por eso les decía que esto es más complejo de lo que aparentemente se suele decir cuando hablamos solamente de lo que se rechaza. Bien, ya voy acabando porque sé que Guille estará sufriendo ya por la hora. Por lo tanto, vamos ya por las últimas ideas. Séptima y última idea. La sombra no se elimina ni se asimila totalmente por el yo. Por lo tanto, significa que aquello que rechazo me duele, probablemente toda la vida les va a doler un poquito. Toda la vida les va a molestar algo. Entonces, Jung en esto fue muy sincero.
no se elimina ni se asimila totalmente por el yo, pero en cambio nos pide una cosa muy importante: el imperativo ético de admitir su existencia. Eso no es tuyo, eso es mío. Y asumir una responsabilidad creativa en lugar de proyectarla. Y una responsabilidad creativa significa: ¿puedo encontrar una manera diferente de relacionarme contigo? ¿Puedo encontrar una manera para que, aunque me moleste un poco esa actitud, encuentre cómo darle la vuelta, cómo tener una actitud diferente, cómo cambiar las cosas para no seguirlas viviendo igual? ¿Por qué? Porque soy consciente que eso lo estoy proyectando yo. Por lo tanto, ahí tengo que asumir esa responsabilidad. El trabajo con la sombra exige dejar de culpabilizar a los demás y asumir nuestra responsabilidad. Profundizar en nuestra autoconciencia y abrir el corazón y renunciar a nuestros ideales de perfección y aprender a vivir íntegramente, es decir, integrando todas estas condiciones de mi vida, tanto las luces como las sombras. Ya saben que la clave del autoconocimiento en el fondo es hacer pasiva la personalidad y activo el ser. Por lo tanto, cuando voy dejando de proyectar, cuando voy dejando estos jueguecitos que se construyen en esa etapa tan temprana de mi vida y que luego se van repitiendo y repitiendo, hay un momento que ya tengo que decir basta ya. Ya tengo que asumir eso, hacerme cargo, quitarle peso, buscar la forma de aprender y ser más creativo y ocuparme de lo que realmente importa, que es mi ser y no ese ego que siempre está por ahí molestando. Por lo tanto, ahí tienen 7 claves. Yo les agradezco mucho a las 1000 personas que han estado acompañándonos todo el rato, su paciencia, su capacidad de estar atentos a todos los detalles. Sé que no es un tema fácil, es fácil de contar lo mínimo, lo que se sabe, pero ya ven que cuando se intenta contar todo es mucho más complejo. Por eso necesitamos un curso entero, necesitamos a veces incluso acompañar terapéuticamente a las personas para que puedan alcanzar una comprensión mucho mayor. Les deseo de verdad que hayan tenido una buena sesión y les dejo ahora con Guille, que les va a contar a partir de ahí qué pueden hacer. Muchas gracias a todos, muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias, Xavi. Oye, mira, aquí han hecho un par de preguntas, no sé si tienes tiempo ahora para Sí, responder. yo estoy por vosotros, lo que haga falta. Sí. Pues venga, vamos a por ellas y luego os cuento un poquito del máster, de la promo que empieza la semana que viene y responder todas esas dudas que vayan surgiendo también por el chat. Mi compañero Nahuel, que está por aquí también, pues os irá poniendo el enlace de acceso a la página web. Vale, Xavi, mira, por aquí dicen, ¿cómo borrar de un plumazo nuestro sistema de creencias? Si eso es lo que nos limita. ¿Es eso posible? Claro, no. O sea, quitarlas de un plumazo sería una creencia. O sea, creo que se pueden quitar todas las creencias de un plumazo. Es decir, siempre vamos a creer en algo. No se puede no creer. En cambio, sí se puede situarse en el lugar donde nacen las creencias. Es decir, hay un lugar que es el vacío fértil, es el espacio origen, es el espacio ser. Hay un lugar donde todo nace de ahí. Entonces van a imaginarse ustedes un cuenco y dentro de ese cuenco decimos, ¿aquí qué hay? Dentro no hay nada. Sí, hay espacio interior y ese espacio interior está vacío. Pero justamente porque es un espacio interior y no una nada, es un espacio interior, de ese espacio interior podemos hacer muchas cosas, pueden hacer muchas ideas. Entonces, ¿qué es lo guapo con las creencias? Situarse en el punto espacio interior para darme cuenta y decidir qué quiero creer que a la vez sea lo que quiero crear. ¿Cuál es la siguiente? Qué bueno, Xavi, muchas gracias. Vale, mira, tenemos otra que dice, ¿es correcto trabajar para intentar minimizar el ego al máximo? ¿O tiene una función el ego de protección de las emociones más desagradables? Sí, el ego es fundamentalmente un mecanismo de defensa. El yo, que sería el ego igual, latín, ego igual a yo, el yo es simplemente una función, es nuestra función de ser conscientes y fundamentalmente funciona desde 3 grandes potenciales: energía, amor, inteligencia. Eso es lo que el yo es. Pero luego está el ego, que es el que intenta defender de que yo no sea absorbido, de que mi personalidad o mi ser no sea desplazado, comido por otro. Por lo tanto, tiene que defender su parcelita,
Entonces, para defenderme necesito utilizar diferentes mecanismos, por supuesto, todos reactivos. Entonces, la reactividad del ego pretende solo mantener la estabilidad psicológica. Fíjense que hay un ejemplo muy bonito de Eckhart Tolle que dice, cuando dos personas discuten y una teme perder la razón, dice, tiene miedo de no tener razón, en realidad tiene miedo a morir. Dice, porque si no tienen la razón, no tienen nada. Y no tener nada es como morir. Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de lo que sería un ego que tiene que mantenerse protegido y tiene que mantenerse siendo algo, porque cree que es lo que es en su mente, cuando en realidad eso solo es un producto creado por la propia mente. La mente, el ego, tiene que ser funcional. Tenemos que aprender a hacer funcionar bien nuestra mente. Nuestro ego tiene que ser terriblemente funcional, solo para planificar cositas, solo para utilizar bien nuestra energía, solo para ser creativos, solo para llevar el día a día. Pero luego que no moleste mucho. Pero cuando ya empieza a molestar y nos salen las actitudes egoicas, entonces ya estamos metidos en un mecanismo de defensa. Qué bueno, Xavi, muchísimas gracias. Vamos por la última. Mira, dicen, si somos capaces de permanecer en el amor, ¿crees que podemos superar las sombras o llegar a superarlas del todo? Mira, recién murió Thich Nhat Hanh. Sí. Y Thich Nhat Hanh es uno de los ejemplos de personas que han logrado vivir en el amor permanentemente. Entonces, eso es un trabajo de toda una vida. Eso es una entrega. Por lo tanto, hemos tenido muy pocas personas referenciadas que podamos admitir que vivieron ya solo en el amor, sobre todo en los últimos tiempos de su vida o en aquellos tiempos en los que hizo precisamente del amor su condición de existir. Jesús, Buda, Ramana Maharshi, Gandhi, Thich Nhat Hanh. Es decir, tenemos ejemplos de personas que han sabido convertir su vida en amor. Y ese, en realidad, es el enorme y objetivo number one del autoconocimiento. Autoconocerse es crear las condiciones de transformación interior, llamada conversión o metanoia, para que tú devengas lo que realmente eres. Y lo que eres es ese amor inspirado por el espíritu, para el que tenga una concepción cristiana, para otros será el Vishnu, Shiva. Tenemos diferentes referentes que nos llevan siempre, Atman, nos llevan siempre al mismo lugar, que es un trabajo transformativo de por vida que vaya un poco eliminando, no eliminando, sino dejando de tener activos esas partes meramente egoicas para estar y permanecer en el amor. Pero eso, señores y señoras, es una entrega absoluta. Eso es un darse. Y a eso uno da su vida, porque ya no quiere nada más. Por lo tanto, cada uno tiene que medir hasta qué punto quiere vivir en ese amor, en esa entrega, porque va a tener que seguir ese camino hasta su máxima expresión. Por lo tanto, tendrá que darse, tendrá que entregarse. Y entregarse es ofrecerse. Me ofrezco a la vida, me ofrezco al amor, me ofrezco a los demás. Son entregas muy grandes. La mayoría de personas nos movemos en el campo de lo pequeñito. Bueno, me entrego un amorcito, me entrego a unos hijos, me entrego a una familia, que también está muy bien. ¿Por qué? Porque no todos tenemos que ser monjes, ni gurús, ni todos tenemos que hacer el mismo recorrido. Por lo tanto, cada uno tiene que encontrar su sentido en la vida a través de aquello que la vida le ha llevado a desarrollar. Y ahí tiene sus talentos, sus dones para ponerlos al servicio de algo o de alguien. Pero algunos escogen el camino del amor. Entonces, cuando decimos, pero el amor lo disuelve y lo resuelve todo, sí, es cierto, pero hay que alcanzar esa sabiduría. Hay que llegar hasta ese punto. Y ese punto es un punto de entrega donde ya no hay ego. Ya no hay ego. Y esa es la parte más difícil para la mayoría de las personas. Maravilloso, Xavi. Bueno, pues aplauso enorme, enormísimo para aquí, que te llegue bien de esas más de 900 personas que seguimos conectadas ahora de todas partes del mundo.
Gracias, Xavi, por habernos dado, por habernos entregado tanto, porque verdaderamente todas estas claves son como peldaños, ¿verdad?, en la escalera del autoconocimiento. Claro Y que sí. gracias a esto pues podemos avanzar y cada vez hacer más consciente esa sombra, ¿no? Ok. Por aquí, mira, por aquí Xavi decía que hacía una pregunta también que decía, y creo que esta es más para nosotros, ¿verdad? Si realmente en el máster se trabaja la sombra también, ¿no? Si no solo se identifica. Pues No, no, fíjate. no, 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 hacemos un ejercicio, lo trabajamos. Lo que pasa que, claro, somos a veces 100 personas o somos 30. Entonces, no podemos dedicar el máster a cada uno en todo lo que quisiera. Por lo tanto, evidentemente, lo trabajamos. Este ejercicio que hemos hecho en 3 pasos lo hacemos en 5. Entonces, trabajamos 5 pasos y dedicamos prácticamente unas buenas horas a profundizar. Entonces, cada uno más o menos va encontrando sus sombras. Por lo tanto, sí que se trabaja. Eso es. Sí, sí, el trabajo con la sombra verdaderamente es un trabajo para toda la vida. Lo que hemos hecho en el máster pues es definir, ¿verdad?, en esos 4 bloques, en la relación contigo mismo, con los demás, con la vida y con el sistema, pues las claves para ir, por un lado, identificando la sombra, ¿verdad?, y por otro lado, pues ofreciéndose herramientas y profesionales como Xavier, ¿no?, que han verdaderamente pues han hecho honor a esos valores que tiene Cuestiona, esos valores de sabiduría, de autoconocimiento, de desarrollo personal, ¿no?, y han trabajado, ¿verdad?, toda su vida en ello para verdaderamente lograr, ¿no?, frutos que al final repercuten en nuestra felicidad, en nuestra plenitud diariamente, ¿no? Así que pues el máster es un viaje pedagógico interior hacia tu interior, ¿verdad? Que muchas de las personas que incluso están aquí, que he visto algún alumno por ahí también, hoy ex alumno de los másteres, que están regalándose. Es un viaje para ti, es un viaje hacia el interior, un viaje para que puedas verdaderamente hacer consciente esa sombra, empezar a transformarla en base a todas las herramientas que os proponemos y a todos los facilitadores que como Xavi pues nos comparten su sabiduría y a través de la práctica y del grupo que se genera, ¿verdad?, como lo que hemos hecho hoy, personas conscientes que quieren desarrollarse, eso es una pasada y os invitamos de verdad no a que se quede simplemente en una conferencia, en una charla, sino que si realmente os resuena, si creéis que verdaderamente estáis en este momento de vuestra vida, de apuntaros al máster, pero ya no por simplemente recibir información. En el máster creemos en que hay que cambiar la información por la transformación y eso es aplicarse, es dedicarse tiempo de calidad a ello, es ejercitar, es practicar y por eso insistimos, ¿verdad?, hasta que en estos pequeños chupitos de máster pues se dé una práctica porque verdaderamente, como dice la frase, la práctica hace al maestro, ¿verdad, Xavi? Y ahí esa es una de las claves, que practicando, poniendo conciencia, poniendo luz, poniendo sabiduría en nuestro proceso, cada uno individualmente en el suyo, se logran verdaderos cambios. Y eso es lo que dicen nuestros alumnos. Os invitamos, si realmente estáis interesados, en la página web de cuestiona.com, en el máster de desarrollo personal y liderazgo, en formato webinar. Ahí tenéis toda la información de la siguiente promoción, ¿verdad?, que la semana que viene inicia. Ya quedan muy poquitas plazas, pero lo que sí es importante es que sepáis que ahí vais a tener también los testimoniales de los alumnos que han vivido el máster, ¿vale? Para que os cuenten su experiencia, para que os cuenten el antes y el después, que verdaderamente pues logramos que la gran masa de las personas que se apuntan al máster, casi la totalidad, pues puedan vivir una experiencia verdaderamente transformadora, que sea un punto de inflexión para sus vidas. Y eso es lo que desde Cuestiona, con todo el amor del mundo, pues tratamos de crear en los viajes pedagógicos que creamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que sepáis que, bueno, el enlace a la página web pues os lo está poniendo por aquí mi compañero Nahuel. Si tenéis alguna duda en concreto del máster, podéis hacerlo aquí. Os cuento que son 6 meses, entre 6 y 7 meses, ¿vale? También dependiendo de las vacaciones que hay que contar por el medio. Es una experiencia pedagógica diseñada para ir desbloqueando esas partes desde la relación con uno mismo, ¿verdad?, en la que tratamos pues el autoconocimiento, nuestra sombra, todo lo que tenemos que trascender a través de diferentes herramientas como el eneagrama, el de Work, la ley del espejo, ¿verdad?, con Xavi, que está en el segundo bloque, que es la relación con los demás, cómo nos proyectamos a los demás, también la pareja, la sexualidad, todo de una forma consciente, ¿vale? Y también, evidentemente, tenemos un bloque que es el bloque de relación con la vida, ¿verdad? Que es el tercer bloque, que es el más hierbas, el más espiritual, ¿verdad? Como dice Borja. Tenemos a grandes referentes también del ámbito de la espiritualidad que profundizan desde la meditación, desde la conciencia, desde no ver la realidad, ¿verdad?, como creemos que es, sino como es, que es neutra, ¿no? Y cada uno la interpreta de manera diferente, ¿no? La realidad es neutra con Christian Carles, las leyes del universo con Emilio Carrillo. Tenemos a grandes referentes de cada una de las áreas. Y por último,
que se cierra este viaje con la reinvención profesional. Es decir, una vez que has pasado el viaje por las sombras, que haces ese viaje interior y luego cómo te proyectas en el otro, y ese viaje también a nivel de consciencia y espiritualidad, finaliza este viaje con el desarrollo profesional. Es decir, pon, como acaba de decir Xavi ahora, pon al servicio tus talentos para el mundo. Que eso es uno de los puntos fundamentales. ¿Qué estoy haciendo que pueda aportar valor al mundo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida que pueda aportar verdadero valor? ¿Estoy contento donde estoy trabajando y a lo que estoy dedicándome? Si no, nos lo cuestionamos, ¿verdad? Como hacemos aquí en Cuestiona, nos lo cuestionamos todo y ponemos conciencia para cambiarlo, para transformarlo. Porque no se trata de la formación, se trata de la transformación. Aquí no damos solo información. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Bueno, por aquí, preguntas del máster. Ya tenemos por ahí, máster pedazo de viaje transformador, dice por aquí Xavi Manén, qué bueno, que también fue alumno del máster. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer, verdaderamente. Es increíble poder juntarnos tantas personas, ¿verdad? Con el mismo objetivo, que es el desarrollarnos personalmente. Imaginaos esto, que ha sido como un mini máster, ¿verdad? De 1 hora. Imaginaos esto durante 6 meses, ¿verdad? Con clases los martes, con clases los jueves, con acompañamiento personalizado. Hacemos una sesión de acompañamiento grupal, de coaching, en la que se divide el grupo grande en grupos pequeños para que podáis sacar también vuestros propios procesos, ¿no? Que vais viviendo, emocionales, psicológicos, ¿vale? Y con eso pues se completa, ¿verdad? Ese círculo que es el máster, ¿no? Que al final yo como la experiencia de alumnos puedo decir que es increíble lo que se vive, no se puede contar verdaderamente, ojalá se pudiera contar en 1 hora, pero ese es el propósito de estas masterclasses, poder hacerlos, poder verdaderamente que viváis un chupito de esa clase y que si realmente os resuena, os motiva, aquí estamos, Cuestiona tiene las puertas abiertas para que viváis el viaje en el momento y en el lugar que lo sintáis. ¿Vale? Así que bueno, gracias Xavi, infinitas por estar aquí. Si quieres dar un último mensaje, un mensaje final para la gente que nos acompaña hoy. Sí, Y nada, vamos. que descansen, que tengan un buen día, que no se preocupen más, que no den vueltas a las cosas, que por favor, ya han tenido un chupito de cianuro de esos fuertes, ya les hemos roto un poco la cabeza, pero ahora olvídenlo, por favor. Las cosas se integran desde el inconsciente, no se integran por convicción ni por querer machacarse mucho y leer 50 libros. No, vivan, experiencian, por favor, y luego ya irán colocando las cosas y estas charlas que simplemente les sirvan un poco de inspiración. Si ha sido así, hemos logrado nuestro objetivo. Buenas noches, buenos días a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cuestiona. Nos vemos en la siguiente masterclass, nos vemos en el máster, ¿verdad? Que en la apertura estaré yo aquí dándoos la bienvenida a todos los alumnos, que por aquí ya puséis que algunos ya sois alumnos. Gracias de corazón y hasta la próxima.